En los últimos tiempos se ha producido en Pereira una serie de críticas, duras por cierto, por la falta de planeación de la ciudad. Las dos últimas administraciones, la de Juan Pablo Gallo y Carlos Maya, han sido particularmente criticadas por haber puesto en crisis la planeación de la ciudad, por diferentes motivos. Inclusive desde mucho antes de estas dos últimas administraciones, Pereira ha vivido una complejidad urbana provocada por la proliferación, como suele decirse en algunos medios, por la feria de planes parciales. Aquí no se le niega un plan parcial a nadie. Es un dicho que se pronuncia en los cócteles, en las reuniones, en los análisis de lo que ocurre en nuestra ciudad capital. Vamos a dialogar sobre cuál es la situación real y cuáles son las perspectivas y las prospectivas de la planeación en la ciudad de Pereira con el director, el secretario de este despacho, el doctor Julián Huitraguarango, administrador de negocios de la Universidad de AFIT de Medellín y posgrado en Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. En un momento después de esta pausa. ¡Feliz cumpleaños! Doctor Julián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Puntos de Vista. Este es un programa de opinión, de líderes de opinión. Usted es un líder de opinión en la ciudad de Pereira. No sé todavía si es del mismo tallaje de su padre, que en paz descanse, recientemente nos abandonó, un personaje inolvidable para quienes fuimos sus amigos, pero tenemos la idea de que el Huitraguarango está en su sangre y que nos va a dar algunas sorpresas gratas en materia de planeación que la ciudad está esperando, doctor Julián. Luis, muchas gracias por esta invitación. Hombre, mi papá era un personaje en todo el sentido de la palabra. Muy libre. Él decía lo que pensaba sin filtro y nunca le tuvo temor a expresarse y a decir todo lo que pensaba. De pronto eso le trajo más problemas que beneficios, pero así fue toda su vida, así se murió y creo que fue una de las voces más altisonantes de Pereira porque siempre estuvo opinando en bien de la ciudad sin importar las consecuencias de esas opiniones. Siempre tenía como meta buscar lo mejor para la ciudad. ¿Un libre pensador? Totalmente. Así era él. ¿Y usted? Hombre, yo soy un poquito más cuadriculado. A mí me gusta más analizar las cosas, a mí me gusta ponerle un poquito de freno como a todas esas cosas que se vienen a la cabeza, analizar más y ante todo entender que la construcción de ciudades de equipo y que por más buenas ideas que uno tenga siempre debe buscar consensos y sobre todo atender a el que ganó las elecciones. Esta es una alcaldía del doctor Mauricio Salazar, fue su programa de gobierno el que ganó y nosotros tenemos todos que trabajar en función de lo que él piensa para la ciudad y el programa de gobierno que ganó las elecciones. No es malo poner frenos, No, además es necesario poner frenos. Así es. Y sobre todo cuando se está al frente de la administración pública, porque es que la administración pública no es del titular del despacho, ni del alcalde, ni suya, ni mía, es de todos los ciudadanos. Y aquí estamos prestados. Sí. Nosotros estamos prestando un servicio, pero es temporal y yo creo que no se nos puede olvidar que hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos y el tiempo corto o largo que estemos, debemos prestarle un servicio a la comunidad atendiendo las voces, pero respetando mucho esas líneas gruesas de las personas que llegaron aquí por voluntad popular. Y para razones del tiempo, doctor Julián Huitraguarango,
Como lo indicamos en la presentación del programa, la ciudad tiene una crisis de planeación. No sé si usted comparte esa teoría, esa tesis, esa crítica generalizada en la ciudad. Puede que no la comparta. No, de hecho, en este momento, Luis, de las acciones que estamos implementando más importantes es un ejercicio de Prospectiva 2054. Cuando yo llegué, me encontré con un ejercicio de Prospectiva 2032 que estuvo engavetado 10 años. Entonces, es muy triste que se tengan las herramientas para hacer una planeación, pero que el día a día de las secretarías y de los despachos como que obligue a guardar esos ejercicios tan importantes para la ciudad. Y uno de los temas que más salió a flote durante el empalme es que gran parte de esta secretaría estaba consumida por el día a día, porque nos atropella una cantidad de temas que hay que solucionar ya y de consultas de la comunidad que pudiéramos llevar a la virtualización para que la gente que está aquí, profesionales todos de muy alto nivel, puedan dedicarse a pensar ciudad en vez de estar apagando incendios. Doctor Julián, yo tenía unos 12, 13 años de edad cuando Pereira celebró su centenario en 1963. Usted está hablando de una perspectiva, de pasar de una perspectiva de 2032, del año 2032, que fue la que se planteó recientemente con motivo del sesquicentenario, creo. Así es. En la que participó inclusive el doctor Gustavo Orozco Restrepo, que fue varias veces director de planeación, el ingeniero Gustavo Orozco Restrepo, que se encuentra, por cierto, con quebrantos de salud desde hace largo rato después de la pandemia. Y esa perspectiva 2032, como usted lo señala, se queda corta, ya se queda corta y está planteando la 2054. ¿Esa 2054 está pensada en el bicentenario, que sería en el 2063? No, estamos pensando en un horizonte de 30 años porque las ciudades colombianas que han tenido éxito en los últimos 20 años han hecho planeaciones a mediano plazo. Barranquilla, le pongo el ejemplo, y Montería, que son como los casos más representativos. Barranquilla es una ciudad que decidió empezar a hacer su planeación no de los 4 años del gobierno, sino una planeación de 20 años, y hoy es la ciudad estrella del país, y eso ha permitido que el doctor Alex Char sea su alcalde en varias oportunidades, porque han tenido un modelo muy exitoso de ciudad, pero pensando no en el inmediato futuro, sino en un ejercicio que le pueda dejar a sus sucesores y que sea una meta cumplible en varias administraciones. Muchas veces lo que mata, y mi posición personal, es que lo que ha matado a Colombia es el inmediatismo, que cada funcionario, llámese presidente, alcalde, llega con complejo de Adán a destruir todo lo que encuentra y a arrancar de cero. Y entonces no se permite que haya procesos de mediano plazo que sí transformen ciudades o que transformen el país. Darle continuidad a los programas que son positivos, porque muchas veces un programa es bueno, pero el alcalde que entra o el gobernador que entra, el gobernante en términos generales, quiere ejecutar lo suyo. Así es. En un egocentrismo que ha sido, por cierto, también muy criticado. Ese tema de cortar cintas, el afán por cortar cintas. Entonces, afortunadamente, tenemos un alcalde que entiende que la ciudad hay que pensarla a mediano plazo, da todo el apoyo para el ejercicio del 2054, y eso es producto de muchísimos cambios, como usted decía ahorita, de la pandemia. La pandemia trajo nuevas realidades a Pereira. Pereira fue una ciudad que se convirtió en el eje de atención de ciudadanos de Bogotá, por ejemplo, una ciudad con muchos problemas de seguridad, de transporte, de costos, y cuando pasó la pandemia hubo una migración altísima de bogotanos a Pereira. Eso pues ya yo creo que es un fenómeno que lo hemos visto. También viene todo el tema del desarrollo del Valle de Risaralda por las vías pacíficos, todo el desarrollo vial del Valle, todo este tren de cercanías, un posible aeropuerto del Valle de Risaralda que también se está contemplando dentro del estudio, porque, no digo mentiras, Matecaña es un aeropuerto que hoy nos cumple una función muy limitada, de hecho, porque el aeropuerto Matecaña no puede tener sino rutas internacionales cercanas, no puede el aeropuerto brindar posibilidades a un vuelo transatlántico. Y si se pensara en una ampliación futura del Matecaña, pues primero habría que acabar con la Villa Olímpica. El talud para hacer la ampliación de la pista costaría más de 1 billón de pesos, es totalmente inviable. Entonces, Pereira tiene que buscar hacia futuro, hacia unos 15 años, cuál va a ser su solución definitiva de aeropuerto. Sabemos que el aeropuerto de Palestina es más un embeleco que una realidad.
desafortunadamente hay que decirlo, pues eso es, allá están enterrando plata y triste porque ahí no se ve que se pueda tener un aeropuerto regional de peso. El EDN ofrece buenas alternativas, pero también se queda corto. Y sobre el Santa Ana de Cartago, pues se ha tratado de hacer acercamientos con la administración del valle, pero son difíciles. Entonces, cuando Pereira entienda que su aeropuerto le quedarán 10, 12 años de vida útil, desde ya tiene que empezar a pensar en una solución definitiva de largo plazo y que se complemente con todo el aparato logístico que se está creando alrededor del Valle de Risaralda. Vida útil del Aeropuerto Internacional Matecaña para ciertos eventos. O Así sea, es. vida útil la va a tener para vuelo. Como un ejemplo práctico podría ser, doctor Julián, el de la operación de los dos aeropuertos de Antioquia, que es el de Río Negro y el de Olaya Herrera, que es muy parecido al de Pereira, al caso Pereira, ¿cierto? Sí. O sea, un aeropuerto Olaya Herrera que está en todo el centro de Medellín. Y de hecho es el sigue aeropuerto, funcionando. y le cuento, es el aeropuerto con mayor tráfico de vuelos regionales del país. ¿Lo mismo podría ocurrir con el Matecaña? Clarísimo, es un aeropuerto que podría seguir prestando un servicio muy importante de vuelos regionales, pero un aeropuerto de carga, de capacidad para vuelos transatlánticos. Luis, hay un fenómeno. Hoy viene gente desde Ibagué a utilizar el aeropuerto Matecaña para vuelos al exterior. Y desde Tuluá. Y desde Tuluá. Y entonces nosotros tenemos toda una región del norte del Valle, del Quindío, de Caldas, incluso del Tolima. Es un aeropuerto para 4 o 5 millones de habitantes. Exactamente. Doctor Julián, después de esta pausa, quiero que nos ayude a entender el tema de la perspectiva de la planeación para las personas que están en el programa Puntos de Vista, que no conocen la diferencia entre perspectiva y prospectiva. Simplemente yo soy un diletante en el tema, pero creo entenderla. Si yo me equivoco, usted me corrige después de esta pausa, doctor Julián, doctor Julián Buitrago. La perspectiva debe entenderse como esa capacidad que se tiene en la planeación, en el pensamiento, de anticipar tendencias. Así es. ¿Cierto? De ir por ellas. Me gusta más que anticiparlas, como ir por ellas, como estar preparados para lo que se viene. Eso es perspectiva. Después de esta pausa con el doctor Julián Buitrago Arango, secretario de Planeación de la ciudad de Pereira. Mauricio, que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Ese tema de Barranquilla que usted lo menciona, se habla mucho de las dos Barranquillas, que es un fenómeno muy similar al de Pereira. Se habla de las dos Pereiras, una Pereira próspera, de una ciudad escondida. Diga usted, por ejemplo, caso Malabar, que eso, recientemente estuve allí, eso es otra ciudad. Total. ¿Cierto? En un gesto también muy iconoclasta, parecido al de su padre, el doctor Guillermo Botero Mejía, en una entrevista que tuvimos aquí en Puntos de Vista, dice que ellos viven allá felices en sus guetos estrato 6, con el respeto que eso merece. Claro. Esa es la forma de decirlo el doctor Guillermo Botero. Y la Barranquilla de la pobreza extrema, de la miseria, de familias que viven en condición de miseria, de ciudadanos que no tienen opciones, que no tienen alternativas. O sea, esas dos Barranquillas se pueden parecer mucho en la planeación a lo que tenemos hoy en Pereira y lo que se está proyectando en Pereira. Pero precisamente el ejercicio de prospectiva, como usted dice, hay que adelantarse las tendencias. Pereira es el centro del centro. Entonces, ese valle de Risaralda ofrece muchísimas oportunidades para convertirnos en una potencia logística regional. No solo hablo de Colombia, hablo de Sudamérica. Nosotros estamos en un triángulo en el que por los dos océanos podemos acceder a muchísimos mercados. Entonces, si Pereira explota bien su situación geográfica, todo el tema de desarrollo de vías, podemos convertirnos en un destino de inversión muy importante mundial. Y eso traería trabajos calificados, mejoraría el ingreso de muchísima población y el hecho de que sea en ese punto precisamente de la geografía,
donde tenemos dos zonas complicadas, Caimalito y Puerto Caldas, Sí. si pudiéramos llevar desarrollo, mejorar las condiciones de vida de esas dos comunidades que son difíciles, pues empezamos a nivelar la cancha. Usted lo dijo, hombre, hay sectores de Cerritos que son un estrato 6 y un estrato 10, y tenemos a 2 kilómetros el estrato 0, porque no es uno. Pero si nosotros generamos las condiciones económicas para que haya inversión, para que podamos llevar infraestructura, para que pudiéramos hacer, por ejemplo, un megacolegio en Cerritos para atender a Caimalito, a Puerto Caldas, a Galicia, empezamos a acabar con esas brechas que son tan dolorosas. Y eso es lo que debe hacer una planeación, atraer la inversión, saber que la riqueza es la que permite desarrollar las ciudades, pero crear condiciones para mejores empleos, más calificados, y con los impuestos que seguramente traerá toda esta inversión, hacer ese gran desarrollo social que permita que esos estratos tan golpeados, tan frágiles, puedan tener una vida mucho más justa. Usted es una de las personas en la planeación y en el pensamiento estratégico que le escucho hablar del futuro de Pereira mirando hacia el Valle de Risaralda, o sea, toda la zona que va desde la Virginia hasta Viterbo. Así es. El hermoso Valle de Risaralda al que cantó el maestro Bernardo Arias Trujillo en su novela y en sus poemas. Después de esta pausa, doctor Julián, quiero que por favor nos diga por qué el Valle de Risaralda es el futuro y por qué está pensándose en una planeación 2054 hacia esa época el desarrollo de la ciudad de Pereira. Puntos de vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal, el canal digital de los líderes de opinión. El Valle de Risaralda ofrece condiciones únicas de ventajas competitivas. Tenemos el Valle del Cauca y tenemos el puerto de Buenaventura. Tenemos a 2 horas y media, 2 horas el suroeste antioqueño. Si se dan las cosas y el gobernador de Antioquia, que es un hombre muy capaz, logra destrabar esa ruta al mar para poder tener acceso al puerto de Urabá, vamos a tener la costa atlántica a unas 5 o 6 horas. Entonces, el Valle de Risaralda se convierte en el punto estrella, como lo decía anteriormente, para todos los proyectos logísticos de inversionistas que estén con su mira en diferentes mercados, en tener el Pacífico y todo Asia, en tener el Atlántico, Europa, tener las costas este y oeste de Estados Unidos. Entonces Pereira y el Valle de Risaralda se convierten en el punto ideal si se está pensando en una operación de orden regional. Por eso nosotros debemos crear esas condiciones para que la inversión extranjera pueda asentarse en Pereira y piensen en proyectos grandes, de gran envergadura, aprovechando toda esa logística que se ha desarrollado, todas esas vías, toda esa comunicación que se ha desarrollado y que se piensa desarrollar en los próximos años. Cuando usted habla de planeaciones de inversión extranjera, doctor Julián Huitrago, está planteando grandes proyectos que se conjugan con los otros grandes proyectos de la gobernación de Risaralda, como es el caso de la PLEC, el tren de cercanías, lo que tenemos en este momento como zona franca. O sea, hay como una especie de nodo de desarrollo entre la Virginia y Pereira. Exactamente, pero voy más allá. Producto también de la realidad de la pandemia, China era la gran manufactura del mundo. Y cuando empiezan a darse todos esos problemas de los cierres y del choque de oferta que se produjo porque China en un momento dado no pudo seguir produciendo a los niveles que venía antes, el mundo sufrió un fuerte proceso de inflación. Toda esa inflación que se dio a nivel mundial en los años 2022-2023 fue producto de ese choque de oferta porque China, que era la fábrica del mundo, dejó de despachar a todos sus clientes, a todos sus mercados. Estados Unidos, que es el gran inversor, todo el sector privado que tiene o tenía sus plantas en China, decidió irse a buscar otras manufacturas. Por ejemplo, México, con todo y que tiene un gobierno de un corte muy similar al que hoy tenemos nacional, está con
un superávit en su cuenta corriente producto de toda esa inversión que llegó a establecerse y a convertirse en la manufactura que antes estaba en China. Colombia podría seguir el mismo camino si aprovecha sus ventajas competitivas, su ubicación estratégica y si lográramos tener condiciones para la inversión extranjera, el Valle de Risaralda puede ser el México en 5 o 6 años. Todos los potenciales inversionistas que vean la ubicación privilegiada que tiene Pereira hacia el mundo, no hacia Colombia, podrían ubicarse en ese valle y tener unas maquilas muy importantes. Y también sus centros de distribución, porque si algo favorece a Pereira es, como les decía, estar a 3 horas del Pacífico, a 5 o 6 horas del Atlántico y tener alrededor suyo un mercado potencial de más de 12 millones de habitantes. Una especie de puerto seco. Exactamente. Sí. Así es. Y un caso muy parecido a los de Zaragoza en España, Guanajuato en México. Son nuestros ejemplos. Zaragoza es exactamente el caso que nosotros deberíamos apuntar. Sí. Una ciudad entre Barcelona y Madrid que se convirtió, aprovechó su ubicación geográfica y hoy Pereira es el del centro triángulo, logístico. Pereira, el famoso triángulo de las 3 grandes ciudades, o sea, ya no serían 3, serían 4, serían Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Exacto, y sin dejar a un lado que tenemos el puerto de Buenaventura, que seguirá siendo nuestro puerto más importante en el Pacífico, que nos abre todo el mercado asiático. ¿Quiere que sigamos soñando? Hombre, yo creo Para que... invitarlo enseguida que grabamos otro programa para que hablemos un poco de los planes parciales que tan criticados han sido y que lo hicimos desde la presentación de este programa aquí con el doctor Julián Huitra Guarango, secretario de Planeación de la actual Administración Municipal de Pereira, aquí en Puntos de Vista, el programa de líderes de opinión.